Bueno, creo que estoy grabando. Buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé, depende a qué hora lo estén viendo. Espero que estén bien, cuarto año. La verdad que se los extraña un montón. Es muy raro esto, es la primera vez que pruebo realizar este tipo de recurso, utilizar este tipo de recurso con una diapositiva y grabando mi voz y grabándome a mí a través de Zoom. Vamos a probar suerte. Si queda bien y sale bien, buenísimo. Y si no, bueno, tendré que buscar la manera de compartirles, aunque sea este archivo que van a ver, estas diapositivas, este PowerPoint, y que lo puedan tener, y en todo caso que me puedan hacer las consultas del tema. Yo les había dado una actividad la semana pasada, el miércoles pasado. Para el día de hoy ustedes deberían estar entregando la primera actividad con la página 19 y 20 en relación a los recursos y al manejo de los recursos en un estado. Y para hoy yo les había dicho que les iba a dejar este video explicando brevemente, voy a tratar de ser lo más resumida posible, explicándoles un poco el material para que el día, digamos, en este caso sería para el miércoles que viene, ustedes puedan estar resolviendo en línea con 24 horas un formulario Google de comprensión de lectura. No es una evaluación, como les había dicho, es en grupo, son 24 horas que están pensadas justamente para que ustedes se puedan reunir, para que ustedes puedan intercambiar ideas y para que lo puedan elaborar de manera conjunta. Y es más que nada comprobación de lectura, ¿sí? Simplemente es una actividad que lo que me permite a mí es saber si ustedes leyeron o no leyeron el material, simplemente eso, ¿sí? No piensen que es una evaluación eh, así, digamos, encriptada, porque no lo es, si no se los digo. Bueno, yo voy probando también el tema de pausar la grabación y demás, así que ténganme paciencia, este video lo van a ver así en crudo, ¿sí? Bueno, seguimos grabando, vamos probando cosas nuevas. El tema del material que yo les pasé es el territorio argentino. En este caso es una unidad donde vemos especialmente todo lo que tiene que ver con geografía política. Si bien no tenemos manera de no pensar también en una geografía social y en una geografía económica, tiene más que nada que ver con todo lo que es la conformación del Estado argentino en relación al territorio, ¿sí? Nosotras, hay algunas cosas que yo tengo la sensación de que las hemos visto ya en tercer año, donde hemos pensado con un Milton Santos diciéndonos que el objeto de la geografía no solo son los sistemas de objetos, sino que también son los sistemas de acciones, con lo cual eh, tenemos que empezar a pensar en esta lógica, ¿sí? No vamos a ver un territorio vacío, sino que vamos a pensar un territorio en movimiento, ¿no? La geografía como movimiento, diría Milton Santos, y los cambios que esos movimientos y esas acciones humanas, sociales, van generando en ese ambiente o en esos sistemas de objetos, creando sistemas de objetos nuevos, y que hoy pensamos que la gran mayoría de esos sistemas de objetos son artificiales, ¿sí? En líneas generales ya no hablamos de sistemas de objetos 100% natural, sino que todos los espacios de alguna manera fueron modificados por la acción humana. Lo primero que tienen en el material es una pequeña introducción donde menciona básicamente algunas partes que componen la Argentina, para pensar también el territorio como algo más integral, que no tiene que ver solamente con el suelo. Y nos habla del espacio terrestre, nos habla del espacio aéreo, del espacio marítimo. También hablamos de subsuelo y las aguas superficiales, como pueden ser los ríos y los lagos, por ejemplo, ¿sí? Lo importante de esto es entender que el Estado, en este caso hablamos del Estado argentino,
tiene soberanía para decir de qué manera se van a administrar esos recursos. ¿Sí? Esto un poco en relación a la actividad que ustedes tenían que hacer de la página 19 y 20 para el día de hoy. No hablamos nuevamente, repito, solo del suelo, sino que hablamos de distintos tipos de espacios geográficos que conforman, en este caso, el Estado argentino. ¿Sí? Hablamos de una república federal, tenemos 23 provincias, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, y nada, pensar que esto, o sea, acá hablamos ya de la Argentina, digamos, de manera acabada. Bueno, la idea de esta unidad es poder ver cómo se fue conformando y cómo fuimos llegando a esta situación. ¿Sí? Hay un mapa, que ustedes, ese mapa lo tienen en la página 2, donde tenemos distintas referencias. Esto es como más bien un mapa histórico, ¿sí? Porque recorre diferentes épocas. Tenemos una expansión, básicamente, ¿no? Sobre todo de la parte continental que pertenece a nuestro país, y como ustedes pueden ver, en la parte amarilla primero tenemos el territorio de lo que fue la conformación del Estado argentino en 1853, que si nos ponemos a observar detenidamente, no es el territorio que conocemos hoy, como podemos ver. ¿Sí? Los diferentes colores, las diferentes referencias hacen, valga la redundancia, referencia a distintos territorios que se fueron incorporando en diferentes épocas. Está bueno que se detengan, junto con la lectura, que se detengan un poquito a observar este mapa. Y también que puedan observar después, que además, digamos, de los territorios que se van incorporando y del límite internacional actual que nosotros conocemos como Argentina, que se puedan poner a observar también lo que es la expansión de la red ferroviaria. Ahí muestra la de 1870 en color rojo, y después en color azul celeste tenemos ya en 1895, como en pocos años esa red ferroviaria, que ahora vamos a ver más adelante, se va expandiendo. Después veremos un poquito sobre sus características. Rápidamente, conceptos que ustedes, yo sé muy bien que vienen trabajando desde hace varios años en formación ética y ciudadana, sobre todo, que tiene que ver con nación, Estado, soberanía. Hablamos de naciones como una comunidad que comparte una historia, que comparte una cultura, a veces comparte también idioma, a veces comparten ciertas creencias, cierta religión, ¿sí? Ahí hay un error, puse acá, donde viven. Bueno, hay casos donde viven en distintos territorios, no necesariamente hablamos de cuando pensamos una nación, no necesariamente pensamos en un territorio en especial, en otros casos sí. Algunas comunidades se conforman en un estado independiente, ahí sí ya aparece esta cuestión de la soberanía, que tiene que ver con el poder que tiene el Estado sobre este territorio, una soberanía sobre un determinado territorio. Y para hablar de Estado, hablar de Estados-nación, ya sean plurinacionales, multinacionales, o un Estado simplemente independiente y único, tenemos que pensar también en el reconocimiento internacional, algo muy importante, ¿sí? Es lo que le da legalidad y legitimidad a ese Estado, que a nivel internacional pueda ser reconocido, ¿sí? Esto es la primera parte, ¿sí?, del material, como una pequeña introducción, como para recuperar ciertos conceptos que ustedes vienen trabajando a lo largo de todos estos años. Bien, en esta segunda parte del material tenemos lo que yo les adelanté antes, de la formación del Estado argentino. Para pensar en la formación del Estado argentino tenemos que pensarlo en clave histórica, ¿sí? Tenemos que pensar que estamos hablando de muchísimos años y que vamos a hacer un súper resumen de esto, ¿sí? Es imposible en una presentación como esta o en una clase en el aula poder trabajar todos estos periodos, pero es como para que pensemos nuevamente la transformación de los espacios geográficos, en este caso del espacio geográfico que le pertenece a la Argentina, digo, lo que hoy conocemos como Argentina. Hablamos de primeros pobladores, como se puede leer acá,
estamos hablando de hace 13.000 años, llegada por el norte, ¿sí? 11.000 años para llegar a lo que hoy conocemos como Tierra del Fuego. En un primer momento, justamente como hablamos de poblaciones que se mueven, estamos hablando de poblaciones nómades, que a medida que pasó el tiempo se fueron convirtiendo en sedentarios con el desarrollo de la agricultura, ¿sí? Se fueron asentando en diferentes lugares. Tenemos principalmente estos pueblos originarios que mayor población tuvieron, se localizaron en lo que es el norte de nuestro país, desarrollando el manejo del agua y los suelos con el cultivo en terrazas, ¿sí? Después pensamos ya, estamos salteando muchas etapas históricas, pero pensamos ya en lo que es el territorio colonial, ¿sí? Por lo menos más cercano, o acá nos empezamos a acercar más a lo que es la Argentina que nosotros conocemos. Los conquistadores llegan en el siglo XVI por tierra y por agua, ¿sí? Al territorio, a esta región. Estamos hablando de un periodo donde tenemos virreinatos, ¿sí? Que es la manera, digamos, política y administrativa que tiene la corona española para controlar a sus colonias. Tenemos la figura de un virrey que representa esa corona española en la región. En América del Sur, en 1544, tenemos la conformación del Virreinato del Perú, que acá lo podemos observar, ¿sí? Ahora volvemos a ese mapa. Todo este, digamos, virreinato empieza a desarrollarse y empieza a controlarse y empieza a caracterizarse con la fundación de diferentes ciudades en diferentes regiones, ¿sí? Como un mecanismo de control del territorio. Imagínense que estamos hablando de un territorio muy amplio, muy grande, y tenemos una España que desde el punto de vista de los recursos no puede hacer un control efectivo de todos sus dominios, ¿sí? Entonces es muy importante la fundación de estas ciudades, donde empezamos a tener autoridades más concentradas, autoridades locales que empiezan a cobrar impuestos, tenemos instituciones que empiezan a regular la vida social, ¿sí? Y que permite también cierto dinamismo económico entre las diferentes partes de el virreinato. Como verán acá, pueden ver varios, ¿sí? Cartagena, Santa Fe de Bogotá, Quito, Cusco, La Paz, Sucre, Salta, San Miguel de Tucumán, ¿sí? Son todos esos espacios, ustedes imagínense que acá hay movimiento, ¿sí? Desde el punto de vista comercial, entre todos estos espacios, entre todas estas ciudades que se empiezan a fundar, hay movimiento, hay un ida y vuelta y hay un intercambio, ¿sí? En un primer momento lo principal, digamos, dentro de lo que es la economía colonial es la minería, en el Alto Perú, en Potosí. La utilización del puerto de Buenos Aires es posterior, ¿sí? En el texto que estamos trabajando lo menciona, y pareciera ser que es, digamos, el primer espacio a través del cual se comercializan o se llevan estos minerales hacia Europa, y en realidad no. Primero la salida, antes de utilizar lo que es el puerto de Buenos Aires, la primera salida es hacia el norte, ¿sí? Es todo por tierra, después se pasa por el canal de Panamá, o sea, pasamos del Pacífico al Atlántico y de ahí recién va a Europa. Bueno, cuando se descubre Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires y las características de este puerto, se empieza a utilizar mucho más para la exportación de estos minerales que son extraídos en el Alto Perú. A partir de esta comercialización por el puerto de Buenos Aires es que se funda Salta, Tucumán, Córdoba, como estos centros que yo les mencionaba antes de intercambios comerciales, producción de alimentos, cueros, bebidas alcohólicas, la cría de animales de cargas necesarios para este transporte por tierra, como las mulas, por ejemplo. Hablamos de utilización de mano de obra indígena en muy malas condiciones, estamos hablando de una población que va a ser diezmada, ¿sí? Que va a ser, digamos, perjudicada con todo esto, no solo con las malas condiciones laborales,
sino también con el contagio de estas nuevas enfermedades que van a traer los europeos, y hablamos de una alta tasa de mortalidad. Después, alrededor de Buenos Aires, sí, lo que tenemos, gracias a lo que conocemos como la llanura pampeana, es el desarrollo de la actividad ganadera, ¿sí? Alrededor de este puerto de Buenos Aires, con la producción de cuero, cebo y tasajo. Cuando hablamos de tasajo hablamos de una carne muy salada, o sea que se conserva a partir de salarla. Es una carne finita y es una carne muy dura, que, o sea, se conserva, pero la sal la endurece, y que va a ser vendida para que coman o para ser alimentados, digamos, los esclavos que tenemos en algunas producciones en América, ¿sí? Los valles andinos, en los valles andinos tenemos haciendas agrícolas ganaderas donde también se producen alimentos y vestimenta para la población de Potosí y otras ciudades, ¿sí? Estamos hablando de que en ese momento lo que nosotros conocemos como el norte argentino miraba hacia arriba, ¿sí? No miraba hacia el puerto de Buenos Aires. En un primer momento este puerto de Buenos Aires era ilegal, ¿sí? Hasta que a partir de las reformas borbónicas en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata. Justamente la corona española considera que ya no puede controlar sus dominios, entonces divide la región en diferentes virreinatos. Se traslada, como bien dice acá, el centro de la actividad comercial a Buenos Aires por su importancia estratégica, ¿sí? Por la ubicación del puerto. En el litoral se desarrolla la ganadería, tenemos los saladeros, donde se produce este tasajo que mencionábamos. En el interior hay incipientes industrias que fabricaban ponchos, tejidos, vinos, licores, aguardientes, carretas, ¿sí? Y la región, como vemos acá, ¿sí? Se va a dividir en 8 intendencias y 4 gobernaciones, como se puede bien ver en este mapa. Después ya pasamos a hablar y pasamos a pensar en lo que es la independización de España, ¿sí? Un proceso que es muy largo. Acá, bueno, menciona el texto, menciona 1810 y 1816 como fechas claves, hablamos de Revolución de Mayo y de la independencia, que producen cambios en el territorio, ¿sí? A partir de este periodo hasta 1853, o más bien hasta 1880, donde se termina de consolidar el territorio y nuestro país, hablamos de muchísimos enfrentamientos y conflictos internos, ¿sí? Bien, a grandes rasgos mencionamos las Provincias Unidas del Río de la Plata de 1810 a 1831, y después hablamos de Confederación Argentina 1835-1861, con esto que decíamos del conflicto interno y el enfrentamiento principalmente de lo que va a ser Buenos Aires con lo que conocemos como el interior, pero que deberíamos denominar las demás provincias o el resto de las provincias, ¿sí? Pensemos que ya el término interior nos está hablando mucho. Si nosotros nos ponemos a pensar en la posición estratégica que tiene Buenos Aires en relación a sus colonias en el momento de la creación del virreinato, en relación a su metrópoli, perdón, en relación, digamos, de colonia, ¿no? En su condición de colonia, esa posición estratégica de Buenos Aires es la que nos hace mirar el territorio como el interior, ¿no? Lo principal sería en este caso Buenos Aires y su puerto, y el resto sería el interior. Y si ustedes ven acá, 1816, 1820, 1853, cómo son, digamos, estos cambios y estos avances políticos, administrativos en el territorio que tienen que ver con estos conflictos, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver que se repite en los 3 mapas como un territorio más bien color amarillo. Estamos hablando de la ubicación de los pueblos originarios que no conformaban parte de lo que sería el territorio nacional, ¿sí? Decíamos que al cambiar este centro económico, en este caso Buenos Aires,
toma muchísima importancia la región pampeana y el desarrollo de la ganadería dentro de esta región, ¿sí? La cercanía con el puerto de este sector obviamente le permitía grandes ventajas comerciales, y la importancia también de la aduana del puerto a través del cual se cobraban impuestos. Uno de los grandes conflictos, ¿sí?, en este periodo de qué hacemos con lo que se recauda en la aduana. ¿Le pertenece a Buenos Aires o le pertenece a todo el territorio? Ese sería como uno de los grandes conflictos. Y volviendo a este mapa, pensando en esta cuestión del interior, si miramos Buenos Aires en relación a Europa, si bien en el mapa no lo tenemos, imagino que ustedes sabrán dónde ubicamos en este caso Europa, pero hablamos de una mirada hacia afuera, y por eso hablamos de este cambio en el centro económico, de la importancia de la región pampeana, de la importancia de la región pampeana, del desarrollo de la ganadería, mirando hacia afuera, ¿sí? Bueno, tenemos en relación a esto cambios demográficos y sociales, donde la mayor parte de la población se traslada hasta estas regiones, ¿sí? Los hacendados criollos, en un primer momento hablamos de hacendados, después vamos a hablar de estancieros en relación a la cantidad de tierra que poseen, desplazan a los españoles como clase dominante y seguimos teniendo, digamos, a los indígenas y a los negros como los grupos postergados de esta nueva sociedad. Después también aparece la figura de gaucho. Rápidamente, 1853-1862, provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina con 13 provincias. El conflicto finaliza con la conformación del Estado Federal y la ciudad de Buenos Aires como capital en 1880. ¿Sí? Medidas para incorporar territorios fuera del dominio. Si volvemos al mapa anterior, habíamos dicho que todo este territorio que se ve medio en color amarillo sería ese territorio considerado fuera del dominio, ¿sí? Tenemos la guerra de la Triple Alianza, que sería Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, ¿sí?, donde Argentina incorpora finalmente Misiones y la actual provincia de Formosa. Y después algunas campañas militares, como las que conocemos como la mal llamada campaña o conquista del desierto, y la conquista del Chaco, que justamente se dirigen hasta estos territorios, ¿sí? La conquista del desierto sería hacia el sur, y la conquista del Chaco sería hacia el norte, ¿sí?, a estas regiones donde vemos que están ocupadas por los pueblos originarios, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de todos estos hechos? La gran concentración de la tierra en pocas manos. Cuando pensamos en el territorio argentino, pensamos en latifundios, hablamos de grandes extensiones de tierra en pocas manos, que van a quedar en manos de las personas, de los comerciantes, de la burguesía comercial, que financió estas diferentes campañas militares y de algunos militares, y después se van a conformar en esta burguesía terrateniente, ¿sí? Son dueños de la tierra, no solo se dedican ahora al comercio, sino que también poseen la tierra. Acá tenemos el territorio argentino a inicios del siglo XX, parte continental americana, ¿sí? Y lo que vemos, que hoy conocemos como diferentes provincias, en un primer momento lo que está en rojo lo denominamos territorios nacionales. Estos territorios que fueron anexados no tienen una unidad política y administrativa como las provincias que el resto de las regiones ya tenía, sino que van a ser incorporados al Estado como territorios nacionales, pertenecen directamente al Estado nacional. Después con el tiempo se van a ir conformando las diferentes provincias que nosotros conocemos. La Argentina se va a incorporar en esta nueva división internacional del trabajo que trabajamos y que vimos el año pasado, donde tenemos algunos países centrales y algunos periféricos. Argentina, particularmente con su región pampeana, se van a insertar en el mundo como país periférico, como proveedor de materias primas y alimentos, ¿sí? Hablamos de grandes extensiones de llanura, donde se incorpora maquinaria agrícola, donde se promueve la inmigración europea y donde con los capitales extranjeros también se promueve una extensa red ferroviaria, ¿sí?, que ahora más adelante vamos a ver en algunos mapitas.
El resto de la región, bueno, hablamos de estancamiento económico, porque no se incorporan o porque no son importantes en esta incorporación de la Argentina como país periférico dentro del mercado mundial, ¿sí? Y cuando hablamos de 1880, 1930, hablamos de modelo agroexportador, ahí es la mayor consolidación de este modelo y de esta incorporación de la Argentina como proveedor de materias primas y alimentos del mundo. Modelo agroexportador, como decíamos, algunas características. Tenemos un acelerado proceso de urbanización a partir de los ferrocarriles y esta inmigración europea que se promueve, y hay un crecimiento muy importante de las ciudades portuarias vinculadas a esta actividad agropecuaria. Los cambios en la infraestructura, como les dije antes, vienen de inversiones extranjeras. Particularmente estamos hablando de la red de ferrocarril, ¿sí? Que es una manera, digamos, de conectar diferentes regiones del territorio con el puerto de Buenos Aires, que ahora lo vamos a ver en este mapa. Modernización de los puertos, ¿sí? Por ejemplo, lo que conocemos como Puerto Madero, bueno, no era como lo conocemos, fue un proyecto, ¿sí? De un comerciante, Eduardo Madero, y fue un proyecto que se lanzó en 1880, 1882 para modernizar el puerto y para hacerlo más accesible. Incorporación de maquinaria agrícola, como mencionamos antes, tendido del telégrafo. Pensemos esta estructura del ferrocarril como forma radial, ¿sí? Y su eje está en Buenos Aires. Acá vemos el avance de 1870 a 1910, es impresionante el avance de la red ferroviaria, pero si ven bien la característica que posee, se ve particularmente en 1910, es como si fuera un abanico, ¿sí? Donde todas estas, digamos, donde toda esta red va a desembocar en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Estamos pensando en el transporte, sobre todo, para todo lo que tiene que ver con las mercancías y con la salida de las mercancías desde Buenos Aires hacia el mundo, ¿sí? Por eso no estamos hablando, digamos, de un contacto entre las diferentes regiones del territorio, sino que de nuevo, esta mirada hacia afuera hace que la característica de esta red ferroviaria sea de abanico o forma radial, ¿sí? También pensemos que son inversiones extranjeras las que están llevando a cabo este desarrollo, ¿sí? Después de 1930, o sea, a partir de la crisis mundial de 1929-1930, tenemos una ruptura del comercio internacional, ¿sí? Tenemos una crisis financiera muy fuerte a nivel mundial, donde los diferentes estados cierran sus comercios, ¿sí? Entonces, tenemos un pequeño problema, porque la Argentina no tiene lugar donde poder exportar lo que venía exportando. De esta manera no está consiguiendo divisas, o sea, no está consiguiendo moneda extranjera a cambio de esa exportación, y por lo tanto no puede comprar los productos industriales que necesita. En este sentido, en un primer momento, de manera, digamos, casi obligada, ni siquiera fue planificado ni fue pensado como un desarrollo a mediano o largo plazo, hay un crecimiento de la industria nacional para poder sustituir, por eso hablamos de industrialización por sustitución de importaciones, para poder sustituir aquello que no podemos importar. Hablamos del desarrollo principalmente de la industria del alimento, bebidas y textiles. Más adelante, a partir de la década de 1940, hablamos ya de un desarrollo y un impulso de otros sectores industriales como la metalúrgica, siderúrgica y combustibles. En este sentido, el rol del Estado es muy importante, ¿sí? Porque gracias a la, digamos, justamente a la participación del Estado en la economía es que se pueden desarrollar estos sectores. Estamos hablando igualmente ya también luego justamente del crack del 29, estamos hablando del estado de bienestar a nivel mundial, no estamos hablando de la Argentina solamente, sino que estamos hablando de un nuevo tipo de Estado,
¿sí? Que se compromete y que participa de la economía, que interviene en la economía para modificar el rumbo de la crisis. ¿Sí? Tenemos políticas industriales, tenemos políticas de desarrollo social, como pueden ser las sanciones de leyes laborales, con el peronismo en nuestro caso. El transporte, el desarrollo y el fomento del transporte de carga, de pasajeros, para poder integrar al interior con los mercados pampeanos, nuevamente esta cuestión, ¿no? Esta idea de interior. En 1950 los territorios nacionales que superan ya los 60.000 habitantes pasan a conformarse como provincias, la última va a ser Tierra del Fuego en 1991. Las desigualdades económicas y demográficas que ya existían en la región se van a profundizar. Hay una desaceleración de la actividad agropecuaria, a todo esto hay una mecanización de las tareas rurales en el campo, ¿sí? Que aumenta el desempleo, que hace que se produzcan migraciones internas del campo a las ciudades. Y las industrias se van a instalar, pero no se van a instalar en todas las regiones. Sí van a haber algunos espacios que se van a ver beneficiados en este sentido, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, ¿sí? Alrededor de las principales ciudades pampeanas se conformó el cinturón industrial o frente fluvial industrial desde el norte de Rosario hasta el sur de la ciudad de La Plata, que lo tienen en uno de los mapas de las últimas páginas del material, que es este que podemos ver acá, que conecta Rosario, Santa Fe, ¿sí? San Nicolás de los Arroyos, hasta Buenos Aires y hasta La Plata, como habíamos dicho, ¿sí? Todo lo que es el Gran Buenos Aires, todo lo que es Ciudad de Buenos Aires y demás. Y ahí tenemos diferentes referencias de cuáles son los sectores que se desarrollan: textil, plástico, frigoríficos, papel y celulosa, cerámica, molinos, destilería, metalúrgica, siderúrgica, química, petroquímica, automotriz, mecánica, metalmecánica y astilleros. Estamos haciendo un súper resumen porque ustedes piensen que este desarrollo después sigue, se va a profundizar. Tenemos toda una etapa desarrollista en nuestro país de diferentes industrias quizás más pesadas, como mencionamos antes, como la metalurgia y la siderurgia. Pero en líneas generales, digamos, lo que son las características de la economía y del territorio argentino se ven conformadas en este periodo, ¿sí? Y digamos, es lo mismo que conocemos hoy. No hay muchos más cambios desde el punto de vista político y del territorio, ¿sí? La idea era poder entender por qué la Argentina que conocemos es como es, y para eso teníamos que hacer este recorrido y este paso por este proceso histórico muy, vuelvo a aclarar, súper archimega resumido, muy acotado, por lo menos, bueno, como profe de historia lo tengo que decir, es muy acotado, pero bueno, quería que veamos ciertas características para entender, valga la redundancia, las características actuales del territorio argentino y desde el punto de vista político sobre todo. Bien, ahora estoy tratando de salir de esta pantalla para poder saludarlos antes de cerrar. A ver, ahí está. Bueno, acá. Es muy raro esto, estar hablándole a la pared, no es lo mismo. Quiero que sepan que les extraño un montón, que sé que es muy difícil para ustedes, que sé que es un esfuerzo enorme el que están haciendo, y que sepan que para nosotros y nosotras también es un esfuerzo enorme. Les puedo asegurar que estar sentada en el escritorio de mi casa mirando la pared explicando un tema sola, frente a una pantalla, por más que me esté grabando, no es igual. No se siente igual, faltan las intervenciones de ustedes, faltan sus caras, sus gestos, sus chistes, mis chistes, nuestros chistes, y sus preguntas también. Así que bueno, espero que esto pueda complementar un poquito la lectura y que para la semana que viene no tengan ningún tipo de inconvenientes para poder resolver el formulario Google,
que no es una evaluación, lo digo porque ya me imagino lo que pueden estar pensando, simplemente es una actividad, vuelvo a repetir, de comprobación de lectura, nada más. Bueno, espero que se haya entendido. Como saben, siempre me pueden preguntar todo lo que necesiten a través de WhatsApp, a través del mail, por el medio que sea, en los horarios obviamente de la mañana, particularmente en los horarios que tenemos geografía, y no dejen de preguntar, ¿sí? Traten de no quedarse con las dudas, por favor. Bueno, nada, voy a cortar. Espero que esto se haya grabado. Nos vemos la próxima.